los sábados. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Bueno, el tema de hoy que elegimos fue los derechos humanos, marcado en esta semana que se conmemora un aniversario más de la muerte de Néstor Kirchner, y tenemos de invitada a Patricia Izaza. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. No, de nada. Bueno, antes de empezar a charlar, como dije, mañana se cumple otro aniversario de la muerte de Néstor y vamos a ir a ver un videito homenaje para arrancar con esta charla. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Seguimos en el subsuelo de la patria. Si te querés comunicar, podés llamar al 4249-7123, dejanos un mensaje. Y estamos hoy con Pato Izaza, sobreviviente de la dictadura cívico-militar. ¿Cómo repercutió en tu vida esta política de derechos humanos que veíamos recién a Néstor Kirchner hablando frente a las Fuerzas Armadas? Mira, fue un antes y un después. O sea, claramente es un antes y un después.
Por supuesto que el primer antes fue la dictadura en sí mismo, pero luego, cuando viene el radicalismo, si bien en un principio ellos avanzan y permiten hacer o permiten que iniciásemos juicios, y ellos mismos hacen el juicio a las juntas y los condenan, el problema central fue que al poco tiempo, que era lógico que eso iba a tener resistencias, los radicales, haciendo, digamos, mostrando realmente sus propias limitaciones, algo que lo han mostrado a lo largo de la historia, tratan de negociar, y en esa negociación no solo fracasan, sino que entregan las banderas que habían conquistado. De tal manera que lo que resulta para todo el pueblo argentino, y sobre todo en particular para el colectivo nuestro, directamente damnificado, y cuando digo nuestro, no solo estoy hablando de las personas que fuimos secuestradas, que fuimos torturadas, que estuvimos en los campos de concentración, no solo digo nuestros familiares, hablo de, y no solo digo, digamos, toda esa masa enorme de trabajadores, que recordemos que el 70% de los desaparecidos son trabajadores, sino me refiero al colectivo afectado directamente, porque con esta desaparición forzada de personas, en realidad lo que se trata de hacer es cambiar un modelo de sociedad, un modelo de país. Y entonces el colectivo afectado es enorme. Y también hay que decirlo, la mayoría, inmensa mayoría de las personas secuestradas, torturadas, confinadas en campos de concentración y luego asesinadas, la inmensa mayoría, con las variaciones que existían, proveníamos del peronismo. Y eso hay que decirlo. Porque es parte, digamos, en mi caso es parte de mi identidad y de mi orgullo, pero también es parte de la historia. Es parte de nuestra historia. Entonces, imagínate que afectaba un colectivo enorme. Un colectivo enorme. Nosotros luego, durante el radicalismo, bueno, tuvimos grandes batallas, porque al tiempo ellos no pueden responder frente a obediencia debida y punto final, que son, digamos, las dos leyes que entregan cosas miserables, plenamente miserables, porque digo, nadie va a pensar que Bussi actuaba por obediencia debida, actuaba por convencimiento, actuaba por poder, actuaba inclusive por dinero, porque hizo fortuna sobre la base de los crímenes que cometieron. Me refiero a Bussi, como dar tantos ejemplos, que puede ser Videla, Macera, etc. Entonces, fuimos realmente muy afectados con esas políticas. Y luego sus continuidades. Porque luego, bueno, por supuesto vino el indulto del menemismo. El menemismo también, o sea, si el radicalismo fue una frustración, el menemismo fue la traición. Porque se necesitó de un supuesto peronista para justamente hacer, digamos, todas las tropelías que se hicieron o ir justamente a contrapelo de lo que es la letra básica del peronismo, que no solo es, por supuesto que es la justicia social, pero dentro de ese núcleo de la justicia social, centralmente, también incluye, ya previendo, con una visión realmente histórica y de Estado y de proyección hacia el otro siglo, Perón ve el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces realmente lo que hace el menemismo fue ir exactamente en contra de todo eso. Luego de eso, bueno, nuevamente los radicales, ¿qué se puede esperar de lo que ya conocíamos, de un conservador, de una persona que realmente que se había caracterizado por sus posiciones tibias, por sus negociaciones, por sus entregas, por su eterna duda? Bueno, se podía esperar la continuidad. Por supuesto que nadie esperó que cuando se fuese sobre la base de 30 cadáveres, que seguimos reclamando eso. Entonces, esos periodos fueron absolutamente espantosos. También el periodo de Duhalde, porque recordemos que Duhalde se va, o sea, no solo mantiene todas las leyes de impunidad, sino que se va sobre la base del asesinato de dos personas que simplemente lo que estaban pidiendo era la mejora de sus propios planes de no trabajo, ¿no? O sea, mirá en qué estado calamitoso estábamos. Y ahí, bueno, viene Néstor Kirchner con una propuesta absolutamente novedosa, con una propuesta, y digámoslo con todas las palabras, corajuda. Y ese gran coraje es el coraje de avanzar sobre los temas de derechos humanos y avanzar comprometidamente. Acabamos de ver cuando Néstor hace bajar los cuadros, que es todo un símbolo.
es el símbolo, es el principio, digamos, de realmente de toda una simbología, pero de toda una política. Eso abre la puerta justamente a todo un gran debate que luego de eso es esa frase, no les tenemos miedo. El tipo se planta, se los dice en la cara y se ve cómo estos miserables se esconden. Cuando hay un tipo que se planta y tiene coraje y tiene agallas y les dice, no les tengo miedo, se van, huyen, se escapan. Porque esos son muy guapos en una sala de tortura donde hay un supuesto enemigo desnudo, atado y amordazado. Ahí son guapos. Pero no son guapos cuando hay otro, verdaderamente con agallas, que se les planta y les dice, no les tengo miedo. Y la política de derechos humanos fue justamente en ese sentido. Fue en el sentido de no solo no tener miedo, sino de avanzar justamente en el desarrollo de los juicios, que se sabía que se iban a oponer, porque ya se habían opuesto antes, y con las armas. Pero asumirlo políticamente, ¿no? Esto, digo, me parece como un acto, vos hablás de lo simbólico del peronismo, digo, la traición a los derechos humanos, o sea, Perón instaurando los derechos humanos como política de Estado, me parece que este acto de Néstor, asumiéndose como comandante en jefe del ejército, porque dice, yo no pienso desarticular el ejército, sino que yo quiero otro ejército. ¿Lo ves como un acto simbólicamente peronista también? es un acto simbólicamente peronista porque él define qué ejército quiere. No solo te marca qué ejército no quiere, que es ese ejército liberal, chupamedia de los americanos, educado en la Escuela de las Américas, ¿entendés? O sea, realmente eso de ese grupo de gente lamebotas. O sea, vos fíjate que muchos de estos jerarcas inclusive han viajado a Estados Unidos, han recibido cursos en Estados Unidos. El Tigre Acosta habla un perfecto inglés y fue formado en Estados Unidos, justamente en la base de toda esta teoría lunática del enemigo interno y qué sé yo, digamos, que a Estados Unidos le ahorraba un costo, que era invadir los países. Digamos, usan el propio ejército del propio país para que actúe como ejército de invasión. Con una teoría loca, porque digo, esta cosa de que había una guerra, no había ninguna guerra, porque el otro ejército, ¿cómo era? ¿Qué uniforme usaba? No sé, estábamos en camisón. ¿Te das cuenta? Entonces no hay un ejército, ¿entendés?, en contra de gente que está en camisón o en overol. Y las armas que ellos, supuestas armas que se llevaban, eran una Remington. Les recuerdo para la gente joven, una Remington es una pedorra máquina de escribir. Entonces, esos eran las... Entonces, estamos hablando de cosas realmente, que digo, que serían una comedia si esto no encerrase la tragedia de 30.000 personas que fueron secuestradas, torturadas, confinadas en campo de concentración, asesinadas y escondidos sus cuerpos. Pato, vos fuiste detenida, desaparecida por un tiempo. Contanos dónde fue, qué edad tenías, dónde militabas. Mira, yo militaba en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, un grupo del peronismo progresista, que digamos en aquellos momentos, en los años 70, estábamos muy marcados por la línea Cook, por decirlo de alguna manera. Bueno, fui secuestrada en el año 76, en vacaciones de julio del 76, junto con un equipo, con un grupo grande de gente de mi escuela. Secuestran, para darte una idea, para que veas que claro que era el plan, secuestran por lo menos 2 personas de cada colegio secundario, pero de mi colegio, que era un colegio más de élite, que tenía acceso directo a la universidad, etcétera, de ese colegio muy participativo, donde había gente más grande, donde teníamos una conexión directa con la universidad, inclusive física, porque pasábamos a través de un patio hacia la universidad y presenciábamos otras asambleas con otros debates. Bueno, en ese lugar se secuestraron 30 alumnos, ¿no?, de los cuales muchos de ellos permanecen desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, yo fui secuestrada el 30 de julio, de ahí fue llevada a un campo de concentración, que el primer campo fue de Ablande, donde me pusieron en una posición estresante, como pusieron a todo el mundo. A mí me pusieron en cuclillas, yo estuve una semana en cuclillas, me desataban para ir al baño 2 veces por día, lo cual además era harto humillante porque me hacían encima, etc. Me daban de comer 1 vez por día, o cuando querían, y estuve encapuchada. Eso fue una primera semana. Luego Tenía 16, ¿no? Tenía 16 años recién cumplidos, además. Luego me llevan a un segundo lugar donde era el lugar de los interrogatorios, supuestamente, que en realidad era el lugar de la tortura. Recordemos a la gente que a cualquiera que lo desnudan, lo atan, le pasan electricidad por el cuerpo y
le hacen cualquier pregunta, digamos, qué sé yo, que vos manejabas el avión que chocó las 2 torres gemelas, al cabo de un tiempo, 10 minutos, media hora, 3 horas, 2 días, dirás que sí, que vos manejabas los aviones, que vos los compraste los aviones, ¿viste? Y que vos planeaste todo y que sos el íntimo amigo de Bin Laden. Quiero decir, la tortura nunca, jamás, de los jamases, lleva a realmente a la verdad y no es un interrogatorio válido, justamente por eso, porque cualquier persona que es torturada, que es masacrada, está digamos, dispuesta a decir cualquier idiotez con tal de que paren de torturarlo. En general lo que supone que pretende el interrogador. De sobrevivir sería básicamente. Porque, Exacto. digo, si uno lo están torturando, obviamente uno piensa que va a morir si no dice lo que ellos quieren. Exactamente, entonces lo que haces es decir lo que los tipos quieren, no la verdad. Entonces, digo, por eso que esos interrogatorios son inválidos, digamos, básicamente es por eso, digamos, y se vio en los juicios también. Y siguiendo con eso, luego me llevan a un tercer campo de concentración, la Guardia de Infantería Reforzada, donde ahí estuve, bueno, 2 años largos. En total estuve 2 años y medio, estuve 3 meses desaparecida, y es una cosa escandalosa en todo sentido. Digamos, eso lo que te demuestra justamente es que era una política de Estado. La política de Estado era secuestrar digamos, torturar y masacrar a cualquier cosa que ellos considerasen oposición, que se iba a oponer a su modelo. En este caso, bueno, éramos un conjunto de estudiantes secundarios que organizábamos a nuestros compañeros y nos organizábamos nosotros mismos, y ese era el peligro. Esto fue una política, y el único que hizo una política de denuncia y luego de reparación, porque hay que tenerlo claro a esto. Primero fue la denuncia que la hace Néstor Kirchner y que lo hace desde lo simbólico político cuando baja los cuadros, pero luego los juicios no solo son reparadores para las víctimas directas como yo, como tanta gente, sino que son reparadores para la sociedad. Porque lo que marca Néstor en la política de abrir los juicios es que justamente mostremos la aberración del terrorismo de Estado y mostremos el verdadero camino, tanto para estas personas que cometieron estos crímenes, en particular, para la sociedad en general que escucha ese discurso, sino también para qué modelo de ejército queremos, porque la política de Néstor fue clarísima en torno a qué tipo de ejército queremos. Sabía no solo lo que no queríamos, ese ejército de derechas, ese ejército lamebotas, sino que además sabía que sí querían. Ese ejército sanmartiniano, libertario, que está cerca de la gente, que digamos, que acompañó y que acompaña a su pueblo. Ese modelo no solo de San Martín, de Sabio también. O sea, de esos desarrolladores del subsuelo de la patria, de esos desarrolladores realmente, de ese ejército que se combina positivamente con las fuerzas productivas de cada país, como ha pasado a lo largo de Latinoamérica, y que se conjuga con su pueblo y avanza acompañando y defendiendo a su pueblo y desde su particularidad desarrolla políticas. Ese es el ejército que justamente que creó San Martín, que continuó Perón, porque es Perón el que continúa todo eso, no nos olvidemos, y digamos, es Néstor el que le pone ese acento y esa reafirmación. Néstor toma la posta, como vos decís, en términos de derechos humanos y también lo actualiza al siglo XXI, y por eso preparamos un pequeño informe de Néstor hablando de las políticas de derechos humanos.